¿Qué tal, compañeros y compañeras? Bienvenidos a su canal Repasando Fácil, la sección de anatomía. En esta tercera parte vamos a evaluar las estructuras que quedaron pendientes, precisamente desde la irrigación del encéfalo hasta las estructuras que se encuentran en el oído. Vamos a terminar de ver las estructuras más profundas del oído, el órgano de la audición, las funciones del octavo par craneal y la parte precisamente que compete ya a la boca y a la nariz en el siguiente video, es decir, en la siguiente entrega. Y ahora vamos a hacer entonces un repaso de lo que nos hizo falta. No sin antes desearles una feliz Navidad y que hayan pasado pues felices fiestas a la par de sus seres queridos. Entonces empecemos. Hoy vamos a hablar en esta introducción de la irrigación y el drenaje venoso ante todo. Muy bien. Aquí tenemos las estructuras precisamente arteriales que son las que van a darle la irrigación al cerebro. Muy bien. La irrigación del encéfalo. Este órgano recibe la sexta parte del gasto cardíaco. Recibe una quinta parte del oxígeno del organismo en reposo. Y hay que prestar atención precisamente a las arterias carótidas internas. Aquí estamos viendo una precisamente. Las arterias carótidas internas se originan en el cuello por las carótidas comunes, que es la que estamos viendo justo aquí. Su porción cervical asciende verticalmente sin ramificarse hasta la base del cráneo y penetra en la cavidad craneal por el conducto carotídeo, en la porción petrosa del hueso temporal, que aquí se ha seccionado, pero que en esta lámina de este lado sí se puede ver. La porción petrosa de la arteria gira horizontalmente y medialmente en el conducto carotídeo. Es este giro brusco que estamos viendo de este lado. El conducto carotídeo también contiene plexos venosos, plexos carotídeos y nervios simpáticos, etc. Surge por el foramen rasgado entrando en la cavidad craneal, discurriendo sobre un cartílago. Ojo, que aquí es en donde se inicia la porción cavernosa de la arteria carótida interna. Y esta discurre a lo largo del surco carotídeo en la cara lateral del cuerpo del esfenoides, atravesando el seno cavernoso. Y aquí hay un dato interesante, que es que al atravesar el seno cavernoso anteriormente va acompañada del sexto par craneal en estrecha relación con el tercero y el cuarto, que cruzan por el surco carotídeo. Hagamos precisamente un zoom para ver en dónde se encuentran estas secciones. Muy bien, ya hemos hecho el zoom y ahora vamos a señalar precisamente dónde se encuentra. Bien, como habíamos visto, la arteria realiza un giro de 180 grados inferiormente a la apófisis clinoides anterior, que es lo que estamos viendo justo aquí. Se dirige a su porción cerebral posteriormente para unirse al circuito arterial del cerebro, y sus ramas son precisamente las cerebrales anterior y la media. Aquí estamos viendo precisamente la media. Es todo este sector de aquí. Y ahora vamos a ver las arterias cerebrales anteriores, que son este sector que se encuentra justo aquí. Muy bien. Después o posteriormente, las arterias cerebrales anteriores se conectan entre sí mediante la arteria comunicante anterior, que vamos a evaluar más adelante. Las arterias carotídeas internas se unen a las cerebrales posteriores mediante las arterias comunicantes posteriores, completando así el circuito arterial del cerebro alrededor de la fosa interpeduncular, una depresión profunda situada en el cerebro sobre la cara inferior del mesencéfalo, entre los dos pedúnculos cerebrales. Sus ramas se les conocen a menudo como las ramas de la circulación anterior del encéfalo. Ahora vamos a ver precisamente las arterias vertebrales. Muy bien. Las arterias vertebrales comienzan en la raíz del cuello, como las primeras ramas de la primera porción de las arterias subclavias. Aquí se encuentra la arteria subclavia y aquí es por donde asciende en forma de arteria vertebral. Muy bien. Algunas características. La izquierda es mayor en calibre que la derecha. Las porciones cervicales de las arterias vertebrales ascienden a través de los forámenes transversos de las 6 primeras vértebras cervicales. Entonces, las porciones atloideas de las vértebras vertebrales, de las arterias vertebrales, en relación al atlas o C1, perforan la dura madre y la aracnoides y atraviesan el foramen magno. Entonces, las porciones altoideas de las arterias vertebrales en relación con atlas, es decir, C1, perforan la dura madre y la aracnoides y atraviesan el foramen magno. Las porciones intracraneales de las arterias vertebrales se unen en el borde caudal del puente para formar la arteria basilar. La arteria basilar es una gran arteria que vamos a señalar a continuación. Aquí se encuentra precisamente la arteria basilar, que es de la que estábamos hablando. Muy bien. Entonces,
El sistema arterial vertebral y sus ramas se les llama circulación posterior del encéfalo. Y la arteria basilar, precisamente, se llama así por su relación con la base del cuello, por eso basilar. Asciende por el clivus, por una cisterna pontocerebelosa, hasta el borde superior del puente y finaliza al dividirse en dos arterias cerebrales posteriores. Recordemos entonces, aquí se encuentra el clivus y aquí es precisamente donde sube la arteria basilar, como lo dice la descripción. Ahora bien, las arterias cerebrales. Las arterias cerebrales aportan ramas a las porciones más profundas del encéfalo. Aportan ramas corticales, irrigando una superficie en un polo del cerebro, y las ramas corticales de la arteria cerebral anterior, que evaluamos en donde se encuentra, irrigan la mayor parte de las superficies media y superior del cerebro y el polo frontal, mientras que la arteria cerebral media irriga la superficie lateral del cerebro y el polo temporal. Por otra parte, la arteria cerebral posterior irriga la superficie inferior del cerebro y el polo occipital. Muy bien, creo que las podemos señalar a continuación. Aquí está precisamente la cerebral anterior de la que habíamos hablado, aquí está la media y únicamente nos queda localizar la posterior, que se encuentra justo aquí. Aquí ha sido seccionada, pero se puede ver. Entonces, si se desean ver un poco más de cerca y en dónde se encuentran, vamos a tener que hacer un zoom. Aquí se encuentra precisamente la posterior seccionada. Aquí está la posterior anterior. Aquí está la media y aquí está la anterior. Entonces ahí ya están todas las estructuras de las que hemos hablado. Ahora vamos a hablar de una estructura singular, el circuito arterial de Willis del cerebro. Antes de describirlo, sería más prudente que colocáramos una imagen del mismo en pantalla. Y aquí la tenemos. El circuito arterial de Willis del cerebro es un circuito vascular aproximadamente pentagonal, como estamos viendo ahí, situado en la superficie ventral del encéfalo. Es esta estructura. Es importante porque cuenta con anastomosis en la base del encéfalo entre las 4 arterias, 2 vertebrales y 2 carotidias internas o carotidas internas, irrigando el encéfalo. Y se haya compuesto de anterior a posterior por las siguientes ramas que estamos viendo ahí. En primer lugar, hay una arteria comunicante anterior. Después tenemos a las arterias cerebrales anteriores, las arterias carotidias internas, las arterias comunicantes posteriores y las arterias cerebrales posteriores, que son las estructuras que estamos viendo justo aquí. Muy bien, aquí está la comunicante anterior, aquí está la posterior, la carotidia interna, aquí está la cerebral anterior, aquí está la cerebral media y la cerebral posterior. Aquí está la arteria basilar de la que acabamos de hablar. Ahora bien, hay un drenaje venoso del encéfalo. Y es que el drenaje venoso del encéfalo no es tan complicado como parece. Aquí tenemos algunos diagramas para poder verlo a fondo. Ocurre que el drenaje venoso del encéfalo tiene la característica de perforar la aracnoides y la capa meningea de la dura madre, como evaluamos antes cuando estamos viendo precisamente la difusión de todas las sustancias de desecho del encéfalo, y todas estas estructuras finalizan en los senos venosos de la dura madre más próximos, cuya mayor parte drena en las venas yugulares internas. Las venas cerebrales superiores, en la cara superolateral del encéfalo, drenan en el seno sagital superior. Las venas cerebrales inferior y la media superficial drenan en los senos recto, en el transverso y en el petroso superior. Ahora bien, la vena cerebral magna se forma, si recordamos la lección, o pueden buscar el video aquí en esta sección del canal, se forma en el interior del encéfalo por la unión de 2 venas cerebrales internas y finaliza al unirse en el seno sagital inferior para formar el seno recto. Ahora bien, el cerebelo está drenado por las venas cerebelosas superior e inferior. Y otra de sus características es que drena en las caras respectivas del cerebelo y desembocan en los senos transverso y sigmoideo. Entonces, recordemos precisamente, aquí estamos viendo el seno recto. Aquí estamos viendo el sagital superior. Aquí estamos viendo el sigmoideo. Recordemos eso. Ahora bien, cuando nosotros terminamos de evaluar estas estructuras, pasamos a la siguiente parte de este video, que es la región orbitaria y el ojo. Entonces, ¿qué podemos decir de la región orbitaria y el ojo?
Bueno, pues el ojo es el órgano de la visión, como sabemos, formado por dos partes. El globo ocular que estamos viendo aquí en la imagen y la otra parte es el nervio óptico. Y es que el nervio óptico, recordemos, es ese nervio especial de los de clases sensitivos que lleva la información del medio exterior, la transforma en impulsos eléctricos y la lleva hasta el encéfalo. Ahora bien, la órbita es el espacio que contiene el ojo y sus estructuras visuales accesorias, y la región orbitaria es el área de la cara superpuesta a la órbita y al globo ocular. Ahora bien, hablemos de las órbitas. Las órbitas son cavidades óseas bilaterales en el esqueleto facial. Aquí estamos viendo una justamente. Esto es una órbita. Tienen forma de pirámide cuadrangular. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros lo vemos, y aquí está precisamente en esta figura, de una forma mucho más esquemática y geométrica, vamos a notar que las cavidades orbitarias son dos pirámides cuadrangulares. Y entonces tiene las siguientes características. La base de la pirámide se dirige anterolateralmente y su vértice posteromedialmente, como estamos viendo justo aquí. Bien, los ejes de las órbitas divergen unos 45 grados por las siguientes características. Sus paredes mediales son paralelas, sus paredes laterales forman aproximadamente un ángulo recto. Los ejes ópticos, los ejes de la mirada, son paralelos en su posición anatómica, es decir, con la vista al frente. Las órbitas y la región orbitaria contienen y protegen lo siguiente: el globo ocular, los párpados, los músculos extrínsecos del globo ocular, los nervios y los vasos sanguíneos que irrigan, diagonal, inervan, la fascia orbitaria y la grasa periorbitaria. Todas estas estructuras las estamos viendo justo en esta figura. Muy bien. También ahí se encuentra el ganglio ciliar, que vamos a evaluar más adelante, junto con o parte de, mejor dicho, el aparato lagrimal. Dentro de la órbita está grasa periorbitaria, que es esta estructura de aquí inferiormente, se halla limitada por el borde de la cavidad orbitaria. Entonces hay una pared superior o techo, aproximadamente horizontal, formada por la porción orbitaria del hueso frontal, que es lo que estamos viendo aquí, que separa la cavidad orbitaria de la fosa craneal anterior. Entonces, en el vértice de la órbita, el techo está formado por el ala menor del esfenoides. Contiene la escotadura supraorbitaria, tiene forma triangular, anteromedialmente está la fosa para la glándula lagrimal, que es una pequeña fosita o depresión en donde se coloca o se inserta esa pequeña glándula. Anteromedialmente está la fosita troclear, posteriormedialmente o posteriormente, mejor dicho, con propiedad, está el conducto óptico, que es lo que estamos viendo justo en la figura. Ahora bien, las paredes mediales. Vamos a analizar esto que se encuentra aquí. Son casi paralelas, formadas por la lámina orbitaria del etmoides, el hueso lagrimal, el frontal y el esfenoides. Anteriormente está el surco lagrimal y la fosa del saco lagrimal. Superiormente está la tróclea orbitaria. Contiene también los agujeros etmoidales anteriores y posteriores. Y ahora nos toca evaluar la pared inferior o suelo orbitario, esta estructura que se encuentra aquí. Muy bien. Se haya formado principalmente por el hueso maxilar y en parte por el cigomático y el palatino. Tiene forma triangular. Presenta un surco infraorbitario, contiene el conducto infraorbitario para el nervio y los vasos infraorbitarios y delimita por la fisura orbitaria anterior, inclinándose inferiormente hasta el borde inferior de la órbita. Después tenemos la pared lateral. La pared lateral está formada por el apófisis frontal del hueso cigomático. Aquí está el apófisis frontal del hueso cigomático. Es esta parte en azul. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Pues que también se haya formado por el ala menor del esfenoides y el hueso frontal. ¿Cuáles son sus límites? Superiormente la fisura orbitaria superior, inferiormente la fisura orbitaria inferior. Eso es sencillo. Su porción posterior separa la órbita de las fosas temporal y craneal media. Tiene agujeros para el nervio cigomático temporal. Las fisuras orbitarias superior e inferior comunican la órbita craneal media y la fosa pterigopalatina respectivamente. Estructura que vamos a hacer su resumen en este video también. Las paredes laterales son casi perpendiculares entre sí. Ahora bien, la órbita comunica mediante el agujero óptico o la fisura orbitaria superior con la fosa craneal media y mediante la fisura orbitaria inferior con la fosa pterigopalatina. Los huesos que forman la órbita están tapizados por periórbita o la fascia orbitaria. Continuación de la dura madre.
que es lo que estamos viendo justo aquí. Aquí tenemos a la dura madre, que se continúa después en forma de la fascia periorbitaria. Muy bien. Entonces, la periórbita, como habíamos visto, se continúa con la capa perióstica de la dura madre, con el pericráneo, con el tabique orbitario y con las vainas faciales de los músculos del ojo. No sé si se alcanza a ver claramente ahí, pero como ustedes bien saben, estas figuritas están sacadas de Moore y ahí se puede ver con mucho más detalle cómo se continúa precisamente la periórbita. Muy bien. Otra estructura con la que se continúa es precisamente la vaina facial del globo ocular. Párpados y aparato lagrimal. Pasamos a la siguiente sección. Aquí tenemos los párpados. Los párpados tienen una función protectora, que es cubrir el globo ocular anteriormente. Son repliegues móviles, como sabemos, humedecen la córnea por el líquido lagrimal, forman la hendidura palpebral, que es por donde entra la luz a la órbita, y tienen 4 capas. Aquí, tal vez si hacemos un zoom, podríamos verla mucho mejor. Muy bien. En primer lugar, tenemos una capa de piel, que no tiene grasa y acumula líquido con facilidad. Por eso es que precisamente durante algunas infecciones, como los orzuelos, se pueden juntar aquí pues acúmulos de líquido que pueden hinchar un poco el párpado, o precisamente al recibir el impacto de un golpe es una de las zonas que se hinchan con facilidad. Entonces, un dato curioso precisamente es que la piel que se encuentra recubriendo el párpado es fácil para hacer edemas, o sea, tiene facilidad para formar edemas. Ahora bien, después hay una capa muscular que está formada por el músculo orbicular del ojo en su porción palpebral. Aquí está la capa muscular. Y el tendón del músculo elevador del párpado superior. Luego tenemos una capa fibrosa, que está en donde se encuentra, el tabique orbitario, insertado en el reborde orbitario y en la lámina tarsal, que es lo que estamos viendo justo aquí debajo. Muy bien. Hay otras estructuras que nosotros tenemos que saber de esto, y es que este tabique contiene grasa periorbitaria seccionada en esta lámina, contiene la lámina tarsal, que también se le denomina el esqueleto de los párpados, porque es la única parte, digamos, dura que puede recubrir esa zona. Estos a su vez tienen dentro de ella una glándula tarsal sebácea. Su función es impedir que los párpados se adhieran entre sí al cerrar los ojos. Contiene también los ligamentos palpebrales medial y lateral. Aquí estamos viendo el lateral y aquí se encuentra el medial. Muy bien. Entonces, también tiene una mucosa, esta estructura. La mucosa se encuentra más aquí interiormente. ¿Y qué ocurre con esta estructura? Pues que se continúa con la conjuntiva vulvar y tapiza el globo ocular. Entonces aquí estamos viendo nosotros ya precisamente esa estructura mucosa. El saco formado por la conjuntiva vulvar y palpebral se denomina saco conjuntival. Las pestañas están en los bordes de los párpados, como estamos viendo justo aquí y justo aquí, también aquí, y están asociados a estos. Ahí se encuentran las glándulas ciliares. La unión del párpado superior con el inferior forman las comisuras palpebrales y esto define el ángulo medial y lateral del ojo. Ahora bien, tenemos al aparato lagrimal. Aquí nos saltamos una estructura. Aquí está. Aquí mismo se encuentra también el aparato lagrimal. Bien. El aparato lagrimal se halla compuesto en primer lugar de la glándula lagrimal. Esta estructura que estamos viendo justo aquí. La glándula lagrimal tiene forma de almendra, con 2 centímetros de longitud, situada en la fosa de la glándula lagrimal, en la parte superolateral de la órbita, y se halla dividida por la expansión lateral del tendón del elevador del párpado, y esto la termina dividiendo en 2 partes. En una porción orbitaria, que está aquí, y en una porción palpebral, que se encuentra más abajo. Y esta glándula secreta líquido lagrimal que humedece y lubrifica las superficies de la conjuntiva y de la córnea. Proporciona algunos nutrientes y oxígeno disuelto a estas estructuras. Líquido lagrimal en exceso en forma de lágrimas. Su producción es estimulada por las fibras parasimpáticas del séptimo par craneal. Ojo, entonces el séptimo par craneal quien estimula la secreción de la glándula lagrimal. Secretado por de 5 a 12 conductos excretores. Conductos excretores de la glándula lagrimal. Muy bien. Estos transportan el líquido lagrimal del saco conjuntival desde las glándulas lagrimales. Después tenemos las estructuras que se denominan conductivos lagrimales, que es esto que estamos viendo acá.
Conduce líquido lagrimal desde el punto lagrimal de la papila lagrimal cerca del ángulo medial del ojo, que es lo que estamos viendo, hasta el lago lagrimal, espacio triangular donde se acumulan las lágrimas. Después tenemos el conducto nasolagrimal, esta estructura de aquí, que conduce líquido lagrimal desde el saco lagrimal al meato nasal inferior. Su función es humedecer la córnea cuando ésta se reseca. En conjunto, los párpados, las lágrimas, funcionan como un sistema de parabrisas como el que tienen los carros, en este caso de lateral a medial. El líquido lagrimal, ahora sucio, pongamos el supuesto, entra por los conductivos lagrimales en el punto lagrimal de la papila lagrimal y después se drena en el meato nasal inferior. De aquí es en donde se puede deglutir. La inervación de la glándula lagrimal se da por fibras autónomas. Fibras parasimpáticas, que son vasomotoras, que provienen del ganglio cervical superior, que van por el plexo carotídeo interno y luego por el nervio petroso profundo. Se une al nervio petroso mayor y forma el nervio del conducto pterigoideo. Llega al ganglio pterigopalatino y junto con las fibras parasimpáticas va por el nervio cigomático al nervio lagrimal y de ahí va a inervar la glándula lagrimal. Bien, fibras parasimpáticas pues son secretoras. Lamento no haber colocado precisamente una figura de las estructuras nerviosas, pero ruego entonces a la audiencia que otra vez se fije como si esto fuera un podcast y preste atención a mi voz. Entonces, fibras parasimpáticas. Estamos hablando de las relaciones nerviosas de la glándula lagrimal. Bien, fibras parasimpáticas vienen del nervio petroso mayor, se une al nervio petroso profundo para formar el nervio del conducto pterigopalatino, realiza sinapsis con el nervio pterigopalatino, junto con las fibras simpáticas, va por el nervio cigomático al nervio lagrimal y ahí inerva la glándula lagrimal. Ahora bien, vamos a hablar del globo ocular. Aquí. Estas figuras muy esquemáticas que se encuentran precisamente en el libro nos van a servir para entender muchos conceptos sin usar láminas complicadas. Bueno, el globo ocular contiene el aparato óptico, es decir, el sistema visual. Forma la mayor parte de la porción anterior de la órbita. Está suspendido por los músculos extrínsecos y un aparato suspensor facial. Aquí están los músculos seccionados como estamos viendo. Muy bien. Tiene un diámetro de 25 milímetros o de 2.4 centímetros según otras literaturas. Toda la estructura anatómica infraorbitaria tiene una disposición circular o esférica y posee 3 capas. En primer lugar, como aquí está en la clave en blanco, vamos a evaluar la capa fibrosa o externa, que está formada por la esclera, que es esta capa blanca, si se ve como forma de cebolla, y es el esqueleto fibroso externo del globo ocular. Le da forma y resistencia al globo, y también, ahora sí, forma un espacio potencial junto con la vaina facial, el espacio epiescleral. La esclera es una parte dura y opaca de la capa, que cubre 5/6 partes de esta estructura, y le presta inserción a los músculos extrínsecos como estamos viendo y también a algunos intrínsecos del globo ocular. Su parte anterior es visible a través de la conjuntiva vulvar transparente, es decir, es lo blanco del ojo, y esto es avascular. Esta estructura clara que estamos viendo aquí, la esclera, no tiene irrigación, se nutre a través de la difusión. La córnea es la parte transparente de la capa fibrosa, que se encuentra aquí en una clave en gris. La córnea es más transparente que la capa fibrosa, cubriendo 1/6 parte del globo ocular, más convexo que la esclera y por ende se puede observar lateralmente. Es también avascular. Se nutre por lechos capilares en torno a su periferia y los líquidos existentes, su superficie externa e interna. Es decir, el líquido lagrimal y el humor acuoso. Tiene sensibilidad proveniente del nervio oftálmico mediante los nervios ciliares. El limbo de la córnea es un ángulo formado por la unión esclerocorneal. Aquí está el limbo, precisamente. Entonces eso forma un ángulo que nos va a servir de punto de referencia para estudiar estructuras que están por mencionarse. La segunda capa que vamos a estudiar, que se encuentra en color rosado en la clave de la figura, es la capa vascular o media y se halla formada por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. Y también se le denomina capa úvea o tracto uveal. La coroides es la capa de color marrón rojizo oscuro situada entre la esclera y la retina. Es la que tiene mayor tamaño y la capa vascular del globo ocular. Entonces es la de mayor tamaño de la capa vascular del globo ocular, la coroides, que es esta estructura que estamos viendo justo aquí. Por eso es tan fácil señalarla esquemáticamente porque es la más grande de la capa vascular. Muy bien.
Tapiza la mayor parte de la esclera, los vasos más gruesos están ubicados cerca de la esclera y los más finos son más internos adyacentes a la retina, que vamos a estudiar a continuación. Los vasos internos se les denomina lámina coroidocapilar, un extenso lecho capilar que nutre la retina. Tiene el ritmo de perfusión más elevado de todos los lechos vasculares del organismo. Se une firmemente a la capa pigmentaria de la retina y continúa anteriormente en el cuerpo ciliar, que es lo que estamos viendo justo aquí. Entonces, esta es la forma en la que se continúa anteriormente, el cuerpo ciliar. Y hablando del cuerpo ciliar, él es un engrosamiento anular de la capa posterior a la unión esclerocorneal, tanto muscular como vascular. Conecta la coroides con la circunferencia del iris, proporciona inserción al cristalino y su músculo liso o músculo ciliar controla el grosor del cristalino. Contiene los procesos ciliares, que vamos a ver en una lámina más adelante, que son pliegues que secretan el humor acuoso en la cámara anterior del globo ocular. Y su borde posterior irregular de este cuerpo se le denomina ora serrata. Aquí están los procesos ciliares que se habían mencionado y por aquí se encuentra la ora serrata, que es esta sección irregular de aquí. Muy bien. Ahora vamos a hablar del iris. El iris es una estructura que descansa en el cristalino y es un diafragma contráctil con una abertura denominada pupila, que es lo que estamos viendo acá justamente. Muy bien. Controla el tamaño de la pupila, tiene músculos involuntarios y aquí se encuentran dos importantes, el esfínter de la pupila y el dilatador de la pupila. El esfínter de la pupila está dispuesto circularmente inervado por el sistema parasimpático y contrae la pupila a lo que le denominamos midriosis pupilar. El músculo dilatador de la pupila está dispuesto radialmente y se ha inervado por el sistema simpático. ¿Y cuál es su característica? Que relaja la pupila, es decir, genera la midriasis pupilar. La contracción de la pupila ocurre instantáneamente y la relajación tarda. Esto es para adaptar al ojo cuando hay mucha luz o muy poca respectivamente. Ahora veamos las delimitaciones de las cámaras del ojo. Bien, aquí estamos viendo la cámara anterior y la cámara posterior. La cámara anterior está entre la córnea y el iris, como podemos ver. Y la cámara posterior está entre el iris y el cristalino. Bien. En su unión con la córnea forman el ángulo iridio-corneal, que es esta parte que estamos viendo justo aquí. Este es el ángulo iridio-corneal. Este ángulo, en este ángulo hay trabéculas que comunican con el seno venoso de la esclera y se utiliza para drenar la cámara anterior del ojo. El ligamento pectilíneo está ubicado en el ángulo iridio-corneal, que es, ya sabemos, precisamente una estructura de referencia. Bien, la capa interna está formada por la retina y sus porciones óptica y ciega. Aquí está la retina. Bien, la retina es una capa nerviosa sensorial del globo ocular. Tiene dos porciones separadas por la ora serrata, que ya habíamos visto antes. Tiene una porción óptica sensible a la luz con dos capas. Una capa nerviosa y una capa pigmentaria. La capa nerviosa es receptiva para la luz y la pigmentaria absorbe la luz y la dispersa en el globo ocular. Hay una porción ciega, que es lo que estábamos viendo justo aquí, que es una continuación de la capa pigmentaria de la retina sobre el cuerpo ciliar y el iris hasta el borde pupilar. Y la porción ciega se divide en una porción ciliar de la retina y en una iridiana de la retina. Entonces, en esta capa se describe el disco óptico, que es esta estructura que estamos viendo justo aquí. El disco óptico es una abertura para los vasos rectos y la retina y el segundo par craneal. Se le denomina punto ciego de la retina también, ya que no contiene fotorreceptores. Lateral al disco óptico está la mácula de la retina, que es esta estructura que estamos viendo justo aquí. La mácula de la retina o mácula lútea es una pequeña área ovalada en la retina con conos fotorreceptores especializados en la agudeza visual. Contiene la fóvea central, una depresión de 1.5 milímetros de diámetro. Es el área de mayor agudeza visual. En su centro está la fóvea, carente de una red capilar, apreciada en otros lugares en la profundidad de la retina. Recibe irrigación de la arteria central de la retina, que es una rama de la arteria oftálmica. Los conos y los bastones de la capa nerviosa externa se nutren por la lámina coroidocapilar, drenado por la vena central de la retina, en unión con varias venas retinianas. El globo ocular está rodeado de una vaina facial de globo ocular o la fascia vulvar o la cápsula de Tenon, que es de lo que habíamos hablado antes, que es una cápsula que lo envuelve.
La vaina facial es lo más importante en el aparato suspensor del ojo. Hay un espacio potencial, denominado epiescleral, que facilita los movimientos del ojo y mantiene el globo ocular en la órbita. Vamos a evaluar ahora los medios de refracción y compartimientos del globo ocular. Entre la córnea y el iris y pupila está la cámara anterior del ojo, que ya habíamos visto. Y la cámara posterior del ojo se ubica entre el iris y la pupila y el cristalino. En esa parte posterior es en donde se elabora el humor acuoso. Y el humor acuoso es una estructura que forma parte de esos medios de refracción. Y es el segundo refractor de la luz. El humor acuoso proporciona los nutrientes a la córnea y a la lente, que son avasculares. Atraviesa la pupila y drena por medio de una red trabecular en el ángulo iridiocorneal y en el seno venoso de la esclera. Y estas viajan a las venas vorticosas y de ahí a las venas ciliares anteriores. Ahora vamos a hablar del cristalino transparente o de la lente, que es esto que estamos viendo justo aquí. Muy bien. ¿Qué ocurre con el cristalino? Tiene una cápsula que es elástica y anclada a las apófisis ciliares por el ligamento suspensivo del cristalino. Aquí está precisamente esa cápsula que se había mencionado. Y el ligamento suspensor de la lente, que habíamos dicho que antes se iba a describir, se encuentra justo aquí. Muy bien. Este lente transparente, al estar suspendido por una estructura muscular, puede afinar al enfocarse sobre la retina y sobre los objetos cercanos o distantes. Asume una posición casi esférica. El músculo ciliar modifica la forma del cristalino o la lente. Bien, cuando se relajan, hacen que el cristalino sea menos convexo. Y la estimulación parasimpática por medio del nervio craneal oculomotor tercer par craneal lo contrae, haciendo el cristalino más convexo y permitiendo una visión más próxima. Este proceso se le llama acomodación y la capacidad de acomodarse se disminuye después de los 40 años. Ahora bien, el humor vítreo. El humor vítreo es un líquido acuoso dentro de la cámara vítrea y está ubicado en las 4/5 partes del globo ocular posterior al cristalino. ¿Qué es esta estructura que estamos viendo justo acá? Soporta la lente y mantiene la retina en su lugar, y el cuerpo vítreo contiene este líquido. El ojo se divide en dos grandes segmentos, un segmento anterior del globo ocular y un segmento posterior que contienen las cámaras del ojo. En el segmento anterior tiene dos cámaras separadas ya por el iris, la cámara anterior del ojo entre la córnea y el iris y la cámara posterior del ojo entre el iris y el cristalino. Y hay un segmento posterior del ojo llamado también cámara vítrea, que contiene el cuerpo vítreo y el humor vítreo. Aquí estamos viendo precisamente el cuerpo vítreo. Entonces, por ende, se encuentra dentro de la cámara vítrea. Ahora bien, las siguientes estructuras de las que vamos a hablar son los músculos extrínsecos del globo ocular. Para ello nos vamos a valer de una figura que tiene colores. Y en esta clave de color será mucho más fácil entenderlo. Muy bien, vamos a hablar del músculo, su origen, su inserción, su inervación y su acción. El primero del que vamos a hablar es del elevador del párpado superior, que se encuentra aquí en clave de color rojo. Su origen es el ala menor del esfenoides, superior y anterior al conducto óptico, donde se inserta en el tarso superior y la piel del párpado superior. Su inervación es dada por el nervio oculomotor tercer par craneal y las fibras simpáticas solo en la lámina profunda. Su acción principal es elevar el párpado superior. Ahora bien, el siguiente del que vamos a hablar es del oblicuo superior, el músculo que se encuentra aquí en clave amarilla. Su origen es el cuerpo del esfenoides. Su inserción es un poco complicada, debido a que cruza por la tróclea fibrosa, cambia de dirección y se inserta en la esclera. Como hemos visto, tiene forma de polea, profundo al músculo recto superior. ¿Quién lo inerva? Pues el nervio troclear, cuarto par craneal. ¿Cuál es su acción? Abducir, descender, rotar y girar medialmente el globo ocular. Entonces, tenemos ahora al oblicuo inferior. El oblicuo inferior aquí tiene color verde. Su origen es la porción anterior del suelo de la órbita. Se inserta en la esclera profunda al recto lateral. Se ha inervado por el oculomotor y su tarea es elevar, abducir y rotar lateralmente el globo ocular. El siguiente del que vamos a hablar es el recto superior. El recto superior tiene un origen junto con otros 3 músculos, que es el anillo tendinoso común. Se inserta en la esclera justo posterior a la unión esclerocorneal. Se ha inervado por el tercer par craneal y su trabajo es elevar, aducir y rotar medialmente el globo ocular. El siguiente es el recto inferior.
El recto inferior tiene un origen en el anillo tendinoso común, se inserta en la esclera justo posterior a la unión esclerocorneal, también está inervado por el tercer par craneal y su tarea del recto inferior es descender, aducir y rotar lateralmente el globo ocular. Los dos últimos que vamos a evaluar son el recto medial y el recto lateral. Los dos tienen un origen común en el anillo tendinoso común, los dos se insertan en la esclera justo posterior a la unión esclerocorneal. Ahora bien, el recto medial, que es el que estamos viendo aquí en color morado en la parte posterior, se halla inervado por el tercer par craneal y su tarea es aducir el globo ocular. Ahora el recto lateral, que es el que estamos viendo aquí en color azul y grande, está inervado por el abducens, el sexto par craneal, y, como su nombre lo dice, abduce el globo ocular. Bien, entonces veamos un poquito más de detalle de cada uno de ellos. Tenemos el elevador del párpado superior, ya sabemos que se origina en el ala menor del esfenoide, superior y anterior al conducto óptico, y se inserta en el tarso superior y la piel del párpado superior. Su lámina superficial se une al párpado superior y a la lámina profunda al tarso superior. Está inervado por el nervio oculomotor. Su lámina profunda tiene fibras musculares lisas, el músculo tarsal superior, que amplían la hendidura palpebral inervado por fibras simpáticas. Y su función es, como su nombre lo dice, elevar el párpado superior. Se ensancha para constituir una amplia aponeurosis bilaminar al aproximarse a sus inserciones distales. Se opone a la gravedad y es un antagonista de la mitad superior del músculo orbicular, del ojo y el esfínter de la hendidura palpebral. Bien, ahora vamos a evaluar los rectos y los oblicuos. Los rectos son 4 músculos que discurren anteriormente. El globo ocular, originándose en un anillo tendinoso común, un manguito fibroso que rodea el conducto óptico y parte de la fisura orbitaria superior en el vértice de la órbita. Toda estructura que pasa por este conducto óptico se sitúa inicialmente en el cono, en el cono de los músculos rectos. Interno al anillo tendinoso común pasa lo siguiente. El nervio oculomotor es una de las estructuras, el abducens, el nasociliar, el óptico, la arteria oftálmica. Externo al anillo tendinoso común pasa lo siguiente. Creo que sería mejor que lo viéramos. Aquí está el anillo tendinoso común. Entonces veamos. Externo al anillo tendinoso común pasa lo siguiente. El nervio lagrimal, la vena oftálmica, el nervio frontal y el nervio troclear. Reciben sus denominaciones según su posición respecto al globo ocular y estos músculos trabajan en conjunto, es decir, son sinergistas y antagonistas entre unos con relación a otros y realizan acciones diferentes unilateralmente o bilateralmente. Ahora vamos a ver los movimientos del globo ocular, precisamente colocados en esta figura. Bien, entonces atentos a la figura, a lo que está mostrando y a mi voz. Se producen en una rotación de 3 ejes, el vertical, el transverso y el anteroposterior. Se describen según la dirección del movimiento desde la posición primaria. Ahora vamos a ver 3 ejes. En primer lugar hay un eje vertical. Los movimientos en rotación a este eje producen abducción y aducción. Tenemos un eje transverso que produce movimientos de rotación a este eje y producen elevación y descenso, es decir, hacia arriba y hacia abajo. El eje AP o anteroposterior produce movimientos de rotación a este eje que generan una rotación medial y una intorsión, rotación lateral o extorsión. Ahora bien, por último vamos a ver el aparato de soporte del globo ocular. La vaina facial es el aparato de soporte principal del globo ocular. Se relaja sobre cada músculo como una vaina muscular tubular. Las vainas musculares del elevador del párpado superior y el recto superior están fusionadas. Los ligamentos de contención medial y lateral son expansiones triangulares de las vainas de los músculos recto medial y recto lateral que limitan la abducción y la aducción. El ligamento suspensorio del globo ocular se forma por las vainas musculares del recto y el oblicuo inferior, y el ligamento de contención inferior, procedente de la vaina facial del recto inferior, retrae el párpado inferior al mirar hacia abajo. Los ligamentos de contención actúan con los músculos oblicuos y la fascia retrovulvar para resistir frente a la tracción posterior del producto de los músculos rectos.